Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. Regresamos con nuestro capítulo semanal con un sacrificio sobrehumano todas. Como pueden ver, estamos en locaciones diferentes, eh, pero con tal de cumplirles, corrimos. Hoy tuvimos la fortuna de contar con nuestra primera invitada, Jimena Vargas, psicóloga clínica. Jime, bienvenida. Cuéntanos rápidamente sobre ti para que los chicos te conozcan, para que sepamos más sobre ti. Ok, hola a todos. Mi nombre es Jimena, yo soy psicóloga clínica, tengo 32 años, llevo ejerciendo mi maravillosa profesión durante aproximadamente 5 años. Actualmente me desempeño como psicoterapeuta. Las principales situaciones que llegan a mí generalmente son relacionadas con temas de ansiedad, depresión, duelos por separación y muchos más, pero estos son los que generalmente eh, yo trabajo. Ok. Esas son como, perdón, las generalidades de mi trabajo. Igualmente, no todo lo que llega a consulta es patológico. Situaciones emocionales, familiares, de trabajo, también se trabajan en estos espacios. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos duele la cabeza, nos duele el estómago, acudimos a un médico, ¿verdad? Cuando nos duele un dientecito, una muelita, al odontólogo. Pero cuando nos duele el alma, las situaciones, nuestra vida, las decisiones, no, primero le digo a mi mamá, no, le comento a mi pareja, no, voy a donde a donde mi mejor amiga. Pero ya cuando ellos no tienen como las herramientas suficientes donde me van a ayudar, pues ahí, en último recurso, al psicólogo, ¿cierto? Es como el último que creemos que es cuando ya tocamos fondo. Esto debería convertirse en parte de la canasta familiar. Esto debería quitársele el tabú. Y pues es todo un reto, ¿no? Pero pues ojalá en algún momento seamos conscientes de que esto es algo maravilloso. ¿Sí? Las personas que han tenido la oportunidad de asistir se llevan mucho, mucho para la vida, no es solo para el instante. Lo bueno de estos encuentros y de los procesos es que nos llenamos de herramientas para la vida. Eso a grandes rasgos es en lo que yo trabajo a diario. Como un salvavidas, ¿sí? O sea, así cuando uno ya está ahí y le botan el flotador. Bueno, la verdad estamos muy contentas de contar con tu participación el día de hoy, sobre todo porque entre todas escogimos un tema que generalmente uno cree que se cura solo, ¿sí? El Ujú. tiempo, ¿sí? De hecho, yo soy fiel testigo de eso porque mi proceso lo viví, pues, a medida que iba creciendo. El tema del día de hoy es el duelo, ¿sí? Es un tema muy amplio, así que la idea es tratar de entenderlo, aprender a reconocerlo, ¿cierto? Y aprender a, digamos que de la mano de Jimena, a entender muchas cosas que a veces uno normaliza y que tal vez no son tan normales, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta básica es, Jime, ¿qué es el duelo? ¿Cómo identifico yo que estoy viviendo un duelo? Y es una pregunta muy importante porque sucede que muchas veces nos enfrentamos a esta situación y ni siquiera sabemos que existe un nombre. Muchas personas llegan a mi consulta, entonces yo les defino, esta situación se llama duelo. Oh, no sabía, eso tiene un nombre, yo no sabía a lo que me estaba enfrentando. Sí, el duelo es o son aquellas situaciones diversas donde nosotros nos enfrentamos a una pérdida. Las pérdidas pueden ser materiales, emocionales, de personas. No solo hablamos de duelos por lutos o porque un ser humano muy allegado a mí se murió, se fue, ya no está, sino también nos enfrentamos a duelos cuando cualquier cosa que para mí represente valor ya no va a estar. Duelos son muchos, demasiados. A través de nuestra existencia nos enfrentamos a los tipos de duelo que ni nos imaginamos. Duelos a las etapas de nuestra vida, de nuestro desarrollo. Por ejemplo, cuando pasamos de nuestra etapa de la adolescencia a la adultez o de la infancia a la adolescencia, ¿cierto? Duelos relacionados con pérdidas como nuestro trabajo,
pérdidas económicas, cuando quiebran nuestras empresas, duelos por separación, cuando pues desafortunadamente hay factores que definitivamente en la pareja ya no van, nos enfrentamos a un duelo. No solamente son duelos por pérdidas, por muerte, sino cualquier cosa, situación o persona que para mí represente o sea muy significativo. A eso le llamamos un duelo. Pues porque cualquier cosa que para mí genere también el acostumbrarme a otras situaciones, ¿verdad? Esto va muy ligado a lo que a veces decimos, es que a mí me da ansiedad porque yo ya no estoy con esa persona, yo siento que soy dependiente. Pues obviamente nos adaptamos a esa persona, al diario vivir, a la rutina, al mensaje, a la llamada. El hecho de que esa persona ya no esté, por ejemplo, en duelos por separación, para mí va a significar una pérdida y esa pérdida va muy ligada a lo que llamamos la costumbre. Desacostumbrarnos va a llevar otra serie de procesos que pues con el tiempo y ahorita en un momento vamos a tocar que son como las etapas del duelo. Sí, porque fíjate que, uy, bueno, a mí se me presentan muchas cosas en la cabeza y es, por ejemplo, creo que los abuelitos o los papás, o precisamente la educación que recibimos nosotros es que uno solo le puede hacer duelo a una persona que falleció. Y a veces tenemos pérdidas, lo que tú dices, por ejemplo, una pérdida económica y que siempre como que te generan una pared los familiares y te dicen, o la gente grande y te dice como, ay, no se apega a esas cosas, eso no duele, eso se recupera. Y pues en últimas sí se recupera, pero tengo derecho a vivir Sentir. mi pérdida y a vivir mi proceso, ¿no? ¿O ustedes qué creen? Están muy Sí, silenciosas. no, total, no, es que ese tema es como, yo creo que a todas nos ha tocado de diferentes maneras y por eso también lo estamos tocando y yo pienso que el duelo es algo que a veces se magnifica y a veces o sea, como que todo lo contrario, como que hay personas que no entienden Ujú. que a otras personas somos más sensibles y que llevamos los duelos diferente y como que tratan de minimizar la importancia que tiene el duelo en uno y eso es lo que hace a la larga, ya lo hablaremos más adelante después de que Jimé ya trate más el tema del duelo, a la larga lo que hace es que uno se trague todo ese duelo y que en un momento en que ya debería haber pasado y uno debió haber dejado pasar sus etapas, que uno explote y no entienda ni siquiera qué está pasando en su vida. Entonces yo sí pienso que el duelo por unos lados, a veces hay gente que lo magnifica y lo sufre por precisamente no buscar ayuda, lo sufre toda la vida o lo sufre muchos años, y hay otras personas que no le prestan mucha atención y lo dejan ahí, debajo del tapete, como siempre decimos, y cuando ataca ese tema no resuelto, es demasiado fuerte, entonces hay dos extremos muy tenaces ahí. Digamos, yo creo que estas clases de cosas deberían enseñarlas en el colegio. O sea, cómo afrontar un duelo, de lo que sea. O sea, deberían enseñarlo como desde, no sé, desde cuánto es un ser racional centrado, pero no sé, desde primaria, que le enseñen a manejar a uno esas clases de emociones, porque uno tiene pérdidas todo el tiempo. O sea, desde muy pequeño, sea el juguete que más quería, sea un cambio de ciudad, bueno, traumas hay muchos. Entonces, yo diría que eso deberían enseñarlo desde el colegio para uno también saber que hay ayuda, porque pues hoy en día el Internet nos ha abierto mucho y aún así hay gente que no entiende o no tiene el conocimiento que todos esos sentimientos hay que empezar a canalizarlos, exteriorizarlos y ojalá fuera al lado de un profesional. Y a veces no es tan fácil porque lo que dice lo es muy cierto. Normalmente la gente lo que hace es juzgar, señalar, opinar sobre sentimientos que no tienen. Recuerdo mucho cuando yo estaba en un duelo muy triste y mi esposo, pues él es muy querido y muy amable y él es todo hermoso, pero él me dice, ay amor, pues ya no estés triste. Ese día casi me divorcio, casi hubo maltrato familiar, Es que porque, pues, o sea, yo lo entiendo que él estaba muy angustiado porque yo estaba muy alterada, estaba choqueada, era otro ser y él en medio de sus ganas de calmar todo fue como, ya no estés triste. Y pues no es así.
Ahí me surge una duda, Jime, y es, por ejemplo, yo he leído mucho sobre que hay lenguajes del amor, ¿cierto? Y yo creo que también hay lenguajes del duelo, ¿sí? Total. Nosotros tuvimos un duelo en mi familia y mi hermano lo expresó de una forma completamente diferente a como yo lo expresé. Y puede ser, por ejemplo, lo que les pasaba en la casa de Sarita, que tal vez Camilo vive su duelo de otra forma y es difícil entender que ella lo asimila de una forma completamente distinta. ¿Cómo hago yo para identificar, cierto? O cómo hago yo para, de una manera amorosa, pienso yo que es más acorde esta pregunta, de una manera amorosa hacerle saber a la gente que yo quiero que es respetable la forma en que yo estoy viviendo mi duelo? Yo respondo quedándose callado y abrazando. Ya. El duelo es muy subjetivo, tanto el entenderlo como el expresarlo, ¿verdad? Tanto atravesarlo como enfrentarse. Porque lo que les hablaba hace un momento, para mí hay algo que puede ser muy valioso, que, por ejemplo, en una pareja, algo que para mí es muy valioso, pero que para mi pareja no, ¿verdad? Entonces ahí empieza la subjetividad, como para mí era tan valioso, entonces generalmente el duelo se va a sentir más. Ahora, en la manera en que lo representamos es igual de subjetivo. No quiere decir que el que llora más es el que tiene un duelo más fuerte, ¿no? Porque es que eso también hace parte como de nuestra estructura de personalidad, nuestra expresión de las emociones, ¿verdad? Socialmente la gente cree así, no, pues el que lloró más es porque más lo quería. Mucha gente se queda quieta y también depende de la etapa en la que estén, pues porque el duelo se vive por etapas, pero no todas las personas atraviesan esas etapas o no todas las personas las experimentan en el orden que pues una autora quiso establecerlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, existe cuando hay, por ejemplo, la pérdida de, pues, de un ser querido muy importante dentro de la estructura familiar, pues, todos somos importantes, ¿no? Pero, bueno, está el que llora demasiado, ¿cierto? El que llora y llora y llora, que lo grita, que lo expresa, que te extraño, sí, como que entra en ese estado de negación, porque esa es la primera etapa del duelo. Cuando uno entra en esta de negación, que se revuelve con algo de shock, porque ni siquiera asimilamos lo que está pasando, sino que todas nuestras reacciones en ocasiones se quedan, o son los dos extremos, o empezamos a llorar y gritar descontroladamente, o nos quedamos quietas, tratando de procesar la noticia, el suceso o la situación. Hay otras personas que se quedan quietos, callados, no lo expresan, no porque no sientan la pérdida, sino porque es su manera de sentirlo, ¿cierto? O están en una etapa diferente. No, el hecho de que existan etapas no significa que tengamos que cumplirlas por las mismas características de personalidad que nosotros tenemos al momento de expresar nuestro dolor. Hay personas que increíblemente se ríen. Es una contrariedad de emociones. Hay personas que golpean, ¿cierto? Hay personas que gritan, hay personas que lloran, pero eso en un primer momento. El duelo generalmente tiene 5 etapas. La primera de ellas es el shock, como que no lo podemos creer, ¿qué me está pasando? No puedo procesarlo. ¿Esto me está pasando a mí? ¿Sí? No lo veía venir, nadie vemos venir esas situaciones, pero pues es como la primera etapa donde nuestro procesamiento de información se ve un poquito alterado. Entonces, ahí es donde entra un papel muy importante en que siempre creemos que el que más llora es el que necesita el apoyo, ¿cierto? Y los demás están cargando su cruz, están tratando de procesar todo. No quiere decir que no lo esté sintiendo, lo está sintiendo, pero de una manera diferente. Y esto nos sirve a nosotros también para cuando nos toque, porque nos va a tocar. Y esto es importante, porque es que a nosotros no se nos enseña que la pérdida hace parte de la vida, lo que hablaban hace un momento, ¿cierto? Pero cuando uno es consciente desde pequeño que la pérdida hace parte de la vida, pues la vida no se nos va a hacer tan pesada. Porque apenas escuchamos la palabra pérdida, no, no puede ser, esto no existe en la vida, no nos lo podemos permitir en los juegos, ¿cierto? Nuestros padres cuando son muy autoritarios. No, pero mi hijo no se puede prestar para, o hasta nosotros los que somos papás.
no puedes perder, tienes que ganar, ¿cierto? La pérdida nunca hace parte como dentro de los planes. Y yo digo, ¿por qué no? Si no siempre vamos a ganar. Si la pérdida es una realidad, nos va a acompañar en algún momento. Entonces es una manera como de aterrizarnos un poquito más y de ser conscientes que en la vida no todo va a ser ganancia. Dime, Pienso. ¿y cómo desarrolla uno? Yo la vez pasada estaba escuchando a una persona que sigo, no sé si lo has escuchado, el doctor César Lozano, que hace como varias conferencias y eso, y él hablaba de que cuando uno tiene que aprender, o sea, que uno se tiene que entrenar en la habilidad de saber qué decirle a una persona en diferentes momentos, y uno de esos momentos es el duelo. Entonces, que por más que uno no pase el duelo igual, porque por ejemplo yo soy de las personas que a mí me gusta que me apoyen, que no me digan muchas cosas, pero que me abracen y yo saber que está con esa persona. Yo sé que hay otras que no, pero ¿cómo llega uno a saber por ejemplo, hace poco falleció un amigo y yo no sabía ni qué decirle a su mamá y duré días sin escribirle a su mamá porque no sabía ni qué decirle, porque ya había escuchado eso, entonces yo como decirle, oye, no, tranquila, pues no, yo sé que no, porque perder un hijo no es fácil. Entonces, ¿cómo llega uno a esa habilidad, cómo entrena esa habilidad de saber qué decir en el momento de un duelo, ya sea de muerte, de que a no sé, que a alguien cercano lo deje su pareja o cosas así? ¿Cómo hace uno para entender que las cosas que uno va a decir no van a No, invalidar sus sentimientos o que no van a causar el efecto adverso que uno quiere lograr? totalmente. Y eso es una parte muy delicada, ¿no? Porque es tocar la fragilidad y la sensibilidad del ser humano. Es complicado, porque no todas las personas van a ser receptivas, ¿verdad? Habrá quien quiera escuchar como quien no desee recibir ni una mirada, ¿verdad? Entonces hace parte también de nuestra habilidad social, la que cada uno de nosotros poseemos. Nadie nos enseña de qué manera hablar. Nosotros medianamente lo que vemos, ¿cierto? Lo que nuestros papás hacían. Pero más allá de eso es brindarle, nosotros vamos mirando como la situación. Más o menos conocemos a la persona, vamos mirando qué actitud está teniendo. Aquí estoy, cualquier cosa, o sea, así como que mostrarle que estoy aquí, sí, que la estoy acompañando, que en qué la puedo ayudar, que estoy sintiendo su dolor. A veces no solo con palabras, con la presencia, con un abrazo, estrechando la mano, poniendo la mano, ¿cierto? Es que también depende de la habilidad de la otra persona, porque tengo presente, identifico la manera en que varias personas enfrentan este tipo de situaciones. Hay personas que les gusta que uno les hable, ¿verdad? Lo siento mucho, estoy contigo, ¿qué puedo hacer? Cierto, como hay personas que odian que alguien les diga algo. No quiero hablar con nadie, no me toquen, no, 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 porque generalmente es en la primera impresión de la noticia o los primeros días del proceso. Sin embargo, sí es como mostrarles de alguna manera que estamos ahí, pero pues ya depende de cómo la otra persona, si se muestra receptiva o no. Hace parte también un juego, el juego de nuestras habilidades sociales y emocionales. Eso es. De eso, porque imagínense que en alguna oportunidad, digamos que yo ya soy de las personas que piensa, obviamente si alguien fallece me parece muy difícil, ¿no? Sobre todo hablando del tema cuando fallece alguien que uno quiere. Pienso que ya es el tiempo que esa persona estuvo en nuestra vida para enseñarnos el mensaje que Dios o el universo quería, ¿cierto? Y en alguna oportunidad una persona muy cercana estaba viviendo todo el proceso de una enfermedad muy grave de una persona que quería mucho y, y lo amarraba así yo le decía, oye, tienes que soltar, tienes que dejar ir con todo el respeto del mundo, te lo digo, es mi punto de vista, si te pones bravo, pues lo siento, pero yo siento que estás poniendo tu dolor por encima de realmente el cariño que le tienes a esa persona. Sí, sí, si realmente yo quiero a alguien, yo quiero lo mejor para esa persona y lo mejor va a ser que no sufra, ¿no? Y lo hablo, digamos que acá abiertamente lo hemos dicho varias veces porque esa fue la postura que yo asumí cuando perdí a mi mamá, ¿sí? Yo no sé si estuvo bien, yo no sé si estuvo mal,
fue lo mejor que yo pude hacer con las herramientas que tenía cuando tenía 16 años y fue pensar, hey, tú ya nos enseñaste lo que tenías que enseñarnos, vete tranquila y soltar, ¿sí? Pero a veces la gente, ese pensamiento como que choca demasiado con la ideología de las personas. Es como, como la forma o de qué manera uno le puede expresar eso a las personas. O eso ya es imposible. Eso tiene que ver mucho también con el autoconcepto y nuestra autoestima, ¿no? Sin duda alguna, un duelo bien llevado, sobre todo por muerte de esa figura tan significativa que es para nosotros los seres humanos, nuestra mamá, ¿no? Es algo muy personal. Yo digo que en ocasiones es muy desgastante tener que llevar expectativas ajenas, tener que llenar expectativas ajenas y más en este tema tan delicado. Lo importante es llevar nuestro duelo, el de nosotros, el que nosotros realmente percibimos, sentimos y superamos, ¿cierto? Las personas a veces es muy desgastante tener que estar dando explicaciones que no importen, es que nosotros estamos en nuestro proceso y no se vale que adicional a nuestro proceso tengamos que salir a expresar y a explicar por qué mi comportamiento. Sin duda alguna, Laura le dio este concepto, esta significación a la experiencia por la vivencia que tuvo con su mami, porque solo usted y ella saben en cómo era la relación y en qué se basaba la relación, ¿cierto? Entonces, más allá de tener que explicar por qué yo no lloro, por qué mi duelo no es patológico, porque existen duelos patológicos, es yo sé y tengo conciencia del tiempo que duramos y lo que hicimos en ese tiempo, ¿verdad? Pero es muy desgastante tener que salir y explicar el por qué yo no lloro, por qué no me doy látigo, por qué no dejo de comer, por qué no dejo de dormir, ¿cierto? Es lo que generalmente la gente espera. ¿Por qué no me dejo de arreglar? ¿Por qué no dejé de trabajar? ¿Por qué no me puse la ropa negra por 20 años? ¿Cierto? Entonces es sentarnos en nuestro proceso y es algo muy bonito, es maravilloso, porque es hacer conciencia de que el proceso es mío, no es de los demás. En alguna reunión o en algún momento, pues familiarmente se van a tocar el tema y ya eso ya es ese espacio y ese tiempo familiar. Pero de resto sí es muy desgastante tener que dar explicaciones, Jimé, ¿verdad? y hay forma de distinguir, por ejemplo, entre cuando una persona tiene ese duelo patológico o realmente está siendo fuerte por los demás, porque eso también a veces pasa, ¿no? Que alguien asume el rol de soy fuerte y tengo que ser el bastón de la familia. Pero en algún Ujú, momento se debe quebrar, ¿no? ¿Cómo total. identifico yo que realmente así vive su duelo o que está fingiendo, no fingiendo, sino asumiendo una postura de no dolor? Claro, y sí, también tiene que ver con roles que se asumen, ¿no? Pero, sin embargo, también tiene que ver con la forma de expresar el duelo. No sabemos esa persona que esté haciendo en su intimidad, encerrada en un baño, en las noches sin dormir, en la inapetencia, en lo que ya antes le causaba placer y ya no. El duelo patológico se caracteriza desde la psicología clínica porque han pasado 4 meses y los sentimientos siguen igual o peor que cuando todo inició. Si esa persona vive en una tristeza profunda, donde ya nada le causa placer, donde ya nada le interesa, donde se dejó de levantar de la cama, donde en su trabajo le va pésimo, donde perdió además a su pareja, donde, mejor dicho, dejó de ser funcional. Y la tristeza es el sentimiento que le acompaña todo el tiempo, por más de 4 meses, sin ningún cambio, esto ya es patológico, Okay. ¿verdad? Antes de los 4 meses, no sé si han pasado por alguna serie de pérdida o duelo, ¿se han dado cuenta ustedes que empieza uno con una negación porque hay un estado de shock? Generalmente, no todos lo vivimos, pero sí más o menos nos caracterizamos por, ¿no? Luego sigue un estado de ira, que ahí nosotros empezamos, claro, con la emoción de que ¿por qué a mí? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué me tocó esto? Pero yo no, bueno, la ira, y cierto, nos dirigimos hacia el entorno de una manera muy agresiva, ¿cierto? Porque no asimilamos lo que pasa. Viene luego una etapa de negociación,
Aquí empieza uno a tener un poquito más conciencia del que no podemos modificar situaciones, pero sí tenemos como la capacidad de, ok, ¿cómo lo puedo tomar? ¿Cómo lo puedo empezar a percibir ahora? ¿Cierto? Empieza un poquito la etapa de como de negociar, de que está bien, de que lo tengo que dejar ir, pero es muy doloroso, entonces todavía lo sigo trayendo. Y sigue la etapa de, mejor dicho, el bajón más fuerte, donde nos centramos en la como en la depresión, un sentimiento profundo de vacío, porque ya sabemos que esa persona, esa situación, ese trabajo, ese dinero ya no está, ¿cierto? Eh, una desesperanza muy, muy grande por la pérdida, ¿cierto? Pero nos permitimos sentir, y esto es algo maravilloso y clave, sí o sí, permitirnos sentir, porque cuando estamos en la etapa de negación, no, quedamos como bloqueados, ¿sí? Pero cuando estamos ya en la etapa de depresión, empezamos a permitirnos sentir a nuestra manera. Generalmente es a través del llanto. Lloramos y lloramos y lloramos, pero ese llanto es sanador, es liberador, se tiene que sentir. Yo siempre, mis pacientes siempre llegan y me dicen, pero es que yo lloro, lloro mucho, o es que yo no quiero llorar, yo no me quiero sentir débil. Una vez yo empiezo a decirles, no, pero aceptemos que llorar hace parte del proceso. Si no lo hacemos, no vamos a sanar, vamos a seguir conteniendo, reprimiendo, y pues en ningún momento nos vamos a soltar. No hay nada más rico, digo yo, que asimilar, que aceptar, que permitirnos, y ya una vez todo eso se siente, la segunda vez uno ya no va a llorar ni con la misma intensidad, ni le va a dar el mismo significado a la situación. Y viene la última etapa, la más rica, la más chévere, la más tranquilizante, en la que todos quisiéramos estar, es la etapa de aceptación. Aquí ya miramos hacia atrás y vemos que no hay vuelta de hoja, que volver allí ya no es suficiente ni necesario. Aquí empezamos a visualizar nuestra existencia de una manera más ligera, más fluida, menos pesada, con un aprendizaje de la vida, cuando nos permitimos experimentar el proceso. Ahora, no todos lo sentimos así, pero teóricamente son como las etapas. Habrán personas que sí pasaron por la primera, otros por la tercera, otros por todas, otros por esas 5, pero en diferente orden. Pero generalmente es lo que se ha venido estudiando y llegaron pues a esta conclusión. Y Digamos, algo que tú dijiste me parece bien interesante y nunca lo había visto así, y es lo que es una realidad, que todos vamos a morir, Es un proceso sea, natural, pero nunca nos lo enseñan jamás, al contrario, y deberían, o sea, bueno, no sé cómo en la educar crianza uno podría hacerlo y lo hubieran hecho con uno, creo que todo sería más sencillo, todo, todo, desde todo, la muerte de un ser querido hasta un negocio, hasta, o sea, no tendríamos ni dependencia emocional en absolutamente nada. Sería bien interesante, pero bueno, no sé, ahí tocaría hacer muchos cambios a sí, nivel educativo del total, es país. que sí. Pero eso, entonces, señora, eso no tiene que ver como con los apegos que uno tenga, o sea, como yo creo que, no sé, puede que esté errada en los conceptos, pero si a uno desde pequeño le enseñan a querer sin poseer, ¿sí? A soñar sin poseer, de pronto sea un poquito más fácil vivir más adelante las pérdidas, ¿no? totalmente, totalmente. Y yo sí soy pro educación emocional, porque es que es la educación para el ser, para la existencia. Y nosotros tenemos buenas bases emocionales, psicológicas para enfrentar cualquier tipo de situación, pues no se tomarían decisiones extremas, como por ejemplo violencia ante la frustración, pensamientos de suicidio ante la depresión, ¿cierto? Este tipo de cosas que se minimiza mucho porque pensamos que lo importante es la ciencia biológica, la tecnología, la informática, la matemática, ¿y para cuándo el ser humano? Así. Ah, no, pues Todo eso. por allá en la religión, por allá en ética y valores, pero Pero es ¿cuándo la complejo, emoción? ¿no?
eso es complejo porque, por ejemplo, uno de papá, cuando uno tiene sus hijos, uno está lleno de cosas todavía sin resolver que a veces no sabe que no las ha resuelto y uno desde la ignorancia emocional, porque pues puede que uno haya estudiado mucho o que haya vivido muchas cosas que le han ido aportando, pero desde la ignorancia uno enseñarle a sus hijos, pues uno les resulta enseñando y les resulta transmitiendo esa misma ignorancia, aunque con un diferencial, y es que cuando uno lo quiere hacer, sus hijos muy seguramente van a estar en la búsqueda continua de mejora y eso pues lo va a salvar a uno un poquito más. Pero sí es complejo porque en la sociedad y a medida que yo siempre digo que a medida que vamos evolucionando, supuestamente, vamos involucionando y uno se da cuenta en las redes sociales. Con todo lo que hablan los chicos y la gente, todo el mundo en las redes sociales, uno se da cuenta que cada día somos menos inteligentes emocionalmente, a pesar de que tenemos más fuentes de información para educarnos emocionalmente. Entonces yo decir, pucha, yo ahorita mando a mi niña al jardín y que la persona que le toque a ella, no sé quién sea, no sé qué problemas tenga en su casa, no sé qué problemas tenga de su infancia, ella sea parte de esa crianza emocional, eso a mí eso me pone como un poquito en conflicto a veces, pero pues también sé que yo no puedo controlar todas esas cosas ni nada, entonces sí, todos necesitamos mucho manejo emocional y lo que tú decías desde el principio es que cuando uno se sienta mal, cuando uno sienta que algo no va bien, uno tiene que buscar un profesional, como cuando uno ahí busca un médico, busca el odontólogo, cualquier otro profesional de la salud. Y es como hacer una campaña de eso, de que no sea que el psicólogo solamente es para los locos, porque eso era lo que decían antes, sino Total, si sí. no te sientes bien y hay algo que tú no puedes hablar con tu familia o tu familia no tiene por qué entenderte porque pues ellos están igual que tú, pues ve y buscas un profesional y el profesional te va a escuchar. A veces solamente hablando y como diciéndole a la persona lo que uno tiene, a veces uno mismo Total, escucha en su cabeza la respuesta. total. Digamos que sí, y también hay que cambiar mucho, porque tengo casos muy cercanos donde necesitan psicólogo. Obviamente sabemos que en este hermoso país las EPS dan una cita de psicología ya cuando uno, pues ya uno o se traumó o lo frustró o está enfermo gracias a eso que no ha curado. Entonces, no sé, una cita de psicología está más o menos como el 90.000 pesos, más o menos, ¿no? O sea, desde ahí hacia arriba, creo yo. O sea, las que yo he averiguado están desde 90. No sé si hay más económicas. Jime, Yo, no me dañe el yo soy mercado. muy accesible, yo soy muy accesible. Es que lo que pasa es que yo soy consciente que los procesos psicológicos no se dan en una sesión. Es que ahí voy, espéreme tantito, espéreme. Ajá. Es que estoy que me hablo. Eso de No, una. es que ahí van dos puntos. Una, donde yo conozco casos donde necesitan psicólogo, donde sé que tienen muy buenos ingresos y van y les dicen, vaya al psicólogo. No, eso es muy caro. O sea, también no solo es saber que se necesita ir al psicólogo, porque hoy en día mucha gente incluso son conscientes que necesitan psicólogo, pero su parte de hacer parte del mercado mensual, la cita de psicología, no lo hacen y prefieren seguir con los problemas antes de sacar un dinero para su salud mental. Ahora, yo no sé si, no creo que esto no lo he dicho, alguna vez yo tuve una cita con una psicóloga y yo dije, no, esta señora se va a hacer la plata conmigo. O sea, yo dije, me va a tener acá como en 58 sesiones, pero no importa, yo iba con toda. Y en la primera cita me dijo, bueno, que estés bien. Y yo, pero ¿y mis traumas? ¿Y mis problemas? No, mira, practica esto, fíjate en esto, y ya. Ujú. Y se supone que era una psicóloga muy reconocida, me la habían recomendado muchísimo, o sea, de verdad, digamos que tenía una hoja de vida donde yo dije, de verdad, esta señora me va a sacar un dineral a largo plazo, pero no, fue una cita y ya, y me dio como su bendición. No, La dio de alta. no, Y ya ya, sé. o Lo que pasa es sea, que vio que era un caso complejo y se rindió. total. Yo, uy, Diría, no, no, esto me es cubro, demasiado. me cubro. Dijo, uy, no, Que no, me echó sangre agua de bendita. Cristo, cúbreme. Pero Saris, sabes, yo de pronto que he hecho, no sé si sea lo mejor, pero lo que trato de relacionar, sobre todo porque yo pues me desenvuelvo en un gremio
que es muy uga uga, digo yo, ¿cierto? Mis familiares casi todos son viejitos, ¿cierto? Y yo digo, miren la psicología como la profesión de cada uno o como la labor que hace cada uno, ¿cierto? Entonces, en mi caso, yo digo, es como cuando pones directamente al obrero a que te diseñe y te construya tu casa, ¿cierto? Es como que, Total. no sé, Saris, que, no sé, le digan a la señora que tiene un corta uñas que vaya y le haga las acrílicas y el súper diseño de, sí, o sea, cada quien se ha Ujú. especializado en algo y es por alguna razón y si las profesiones existen es porque en verdad se requieren, sobre todo lo que decía Jimé antes, Pero que ahí se voy, o impone sea, todo. imagínate, yo iba con toda y me crucé con la que no era, porque, o sea, muy reconocida, muy renombrada, es que de verdad no puedo aquí nombrarla, pero si les digo, ustedes dirán, wow. No la Y yo puedo nombrar, dije, pero la puedo etiquetar. Ah, mentira. no, y yo decía, y pues ella muy querida, muy amable, una sesión muy amena, pero de ahí hacer como un tratamiento, sí, no sé si se llama tratamiento o Sí, bueno, un proceso un o proceso. tratamiento. También yo me acuerdo que mandé a alguien y lo mismo, y era un tema de apego a su pareja, un tema que de verdad, yo sé que eso no se saca en una sesión, o sea, yo no soy psicóloga y yo sé que eso en una sesión no sale. Pero Y es le que, dijo, ¿sabe no, qué creo sí, yo? Que eso vete, es cómprate un libro. como las grandes, o sea, como las grandes figuras en empresa y todo, y es que entre más fama tienen, más industrializan todo. Entonces yo, por ejemplo, Total. cuando busco un psicólogo, sobre todo un psicólogo que, pues, que le tiene que dedicar a uno tiempo, yo no busco al mejor y al más nombrado en redes sociales o al más famoso, sino yo empiezo a buscar es por recomendaciones de las personas cercanas. Por ejemplo, en este caso, Lau, yo sigo una chica que se llama Reseñas, bueno, Reseñas Honestas aquí en Instagram, y ella también, pues ella tuvo un proceso muy fuerte y recomendó a su psicóloga. Entonces, yo siempre busco en cuanto a profesionales que deban dedicarle a uno tiempo, las personas que no sean, por ejemplo, para ortodoncia de Sofi, yo busqué a alguien que no es muy famoso en redes sociales, pero sé que es uno de los mejores porque me lo recomendó una de las mejores cirujanas maxilofaciales de aquí de Colombia, y me lo recomendó, y él no es muy nombrado, pero es demasiado bueno. Entonces yo pienso que las personas deben hacer eso. Y en cuanto a lo que dices ahorita de que las personas pues están eligiendo entre si hacer mercado o viendo como que si van al psicólogo, yo pienso en algo que yo vi que día incluso con el tema de la alimentación. Yo era una de las personas que decía, es que la alimentación buena, o sea, la que es buena, es muy costosa. Entonces, es pensar en que sí, está bien, yo puedo no ir al psicólogo, pero dentro de 5 años me puede dar un cáncer por no haber tratado eso a tiempo. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Gastar en tratamientos médicos y en ver en peligro mi vida en 5 años? ¿O hacer un ahorrito e ir viendo que eso, cuando uno, entre más uno obligaciones tenga, uno más duro trabaja y más cosas le salen a uno para hacer, y si uno tiene esas necesidades? Entonces es hacerlos conscientes de eso. ¿Qué va a pasar contigo en 5 años si tú todavía no has ido al psicólogo a tratarte? Sobre todo este tema del duelo que es demasiado importante. Este tema del duelo, hay personas que, incluso yo le quería preguntar a Jimé, ¿tú qué piensas de esa frase que dicen normalmente que el dolor de haber perdido a alguien nunca se pasa? O sea, sobre todo cuando es una pérdida que la persona falleció, que nunca se pasa, sino que uno aprende a convivir con ese dolor. Mm, es subjetivo, ¿cierto? No he estado gracias a la vida y a Dios, porque creo en Dios, no he estado en esa postura, ¿verdad? A mí generalmente me gusta hablar desde mi subjetividad, mi profesionalismo, obviamente, pero eso es muy subjetivo. Sería, si me atrevo a opinar de que es real o que no, sería minimizar a la población que lo siente de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿se aprende a vivir sin ellos? Sí, sí, es cierto, nunca se espera porque pues vamos a recordar con dolor porque vamos a extrañar las situaciones, ¿verdad? Y nunca se supera, pues yo creo que sí se supera, porque se superan las etapas, a menos de que sea un duelo patológico, que empezamos a ser totalmente poco funcionales. Ok. Es eso. Y les Yo, estaba comentando lo de las es que yo sí psicoterapias. pienso eso.
Pues, o sea, no como, ay, vivo con el dolor, la cruz. No, no, no. Aprendí a vivir con la ausencia de mi mamá, con la Exacto. ausencia de las cosas que he tenido, ¿sí? A veces tiene días, y de hecho lo hablábamos ahorita, hay días en que uno se levanta y da gracias por esa situación, porque si no, por ejemplo, yo no sería la persona que soy hoy, ¿sí? Eso considero yo que eso me consolidó por completo, pero hay días en que digo, pues no había quien más aprendiera eso, carajo, o sea, fue lo que yo elegí, lo que le pedí a Dios cuando era por allá una estrellita que quería aprender en esta vida, pero es como variable, pero yo sí pienso que uno aprende a vivir con eso. Y Y Mm, nadie te lo niega. y aparte uno también tiene derecho a extrañar, porque a veces yo he escuchado personas que, como yo les decía ahorita a las chicas, yo como que hoy me levanté extrañando a mi papá y pasa mucho que yo extraño a mi papá y a mi hermano que también falleció, los extraño mucho cuando me siento enferma o cuando estoy La triste. protección, la protección. Exacto, sí, porque ellos estaban muy pendientes de mí, entonces eso es normal, pero hay gente que dice, ay, usted no lo ha superado, vaya al psicólogo, vaya, pues, o sea, No, no, no. sí, yo aprendí a vivir con la ausencia de ellos, pero pues habrá momentos en los que si ellos estaban tan pendientes de mí, en momentos que me siento enferma y nadie me pasa un agua, pues es normal Ahí que es me donde extrañe. la falta aparece, claro, sin duda alguna. Y no está mal. Recordemos que somos seres humanos hechos de emociones y de pensamientos. Borrar nuestro cassette, pues por un accidente cerebrovascular, pero por voluntad imposible. Y como es el tema de extrañar a cuando las personas, porque esto también, el duelo también es, por ejemplo, si a una persona no sé, se termina su relación, sea matrimonio, sea lo que sea, y que después de 10 años todavía extraña al ex. Pasa lo mismo, porque empiezan a surgir necesidades que eran suplidas por, ¿cierto? Ok. Pero somos humanos, estamos ahí en constante grabación de nuestras experiencias y no está mal, a menos que ese extrañar se prolongue por días y empiece a ya generar otros sentimientos y otras conductas en mí. Entonces ahí ya sí, por Sí, favor, claro, hay que acudir al hacer la psicólogo. precisión, hay que hacer la precisión porque por favor no van a salir de acá y Pero, que porque los extrañen van y los llamen. pero no solo pasa con eso, fíjense que a mí me costó mucho trabajo tomar la decisión de renunciar a la compañía para la que trabajé muchos años y a veces se me presenta y yo soy como otra vez como, como el choque y El ex tóxico que quiere volver. ese es mi ex tóxico, mi trabajo es mi Sí. ex tóxico porque de verdad que, y uno vuelve y como que revive todo y quisiera estar allá, pero ve que Uy, acá está no. mucho mejor. Es difícil, no solo pasa con las relaciones, pasa como con todos los Y con Sí, procesos. las pérdidas monetarias, yo creo que yo que me volví después de muchos años de hacer tantos negocios y todo, me volví como magister, como decías ahorita, en pérdidas monetarias de tantos negocios que he hecho. Yo pienso que las pérdidas monetarias sobre todo sobre todo ese tema, son, en mi experiencia, se pasa más rápido el duelo cuando tú dejas de responsabilizar a todo el mundo de lo que pasó y de lo que se perdió y te responsabilizas, tú dices, bueno, pero yo tomé la decisión de entrar en este negocio o de invertir en este otro negocio, o montar cierto negocio, fue mi responsabilidad, yo tomé la decisión y pues cuando uno asume la responsabilidad y deja de culpar a los demás, que es que usted me convenció, que es que usted me dijo que estos negocios tradicionales, tal negocio era bueno, cuando uno entiende esa responsabilidad que uno tiene y deja de culpar a los demás, el duelo empieza a pasar muchísimo más rápido que quedarse 10 años pensando en por qué me dejé convencer de mi papá de montar este negocio. claro, porque uno ya ahí enseguida deja de buscar culpables, ¿cierto? Ay, Y perdón. empieza a asimilar, se toma el trabajo de empezar a comprender mi realidad, mi presente, que es con lo único que contamos, de una manera diferente. Ok, Genial por eso. bueno, entonces, resumiendo, no solo vivo duelo cuando fallece alguien, ¿cierto? Puedo tener duelo hasta de, no sé, De la el media perdida. que se me cayó y se me quebró. Oigan, yo una vez lloré por eso, pero, sí, o Yo sea, le hago duelo a las medias que entran Las completas medias a la perdidas. lavadora y sale una. sí, válido, muy Y, válido. Y es normal y sentirme siéntanlo, mal. siéntanlo. Es normal que no viva el duelo igual a como lo vive mi prima, a como lo vive mi mejor amigo, a como lo vive
Todos somos seres humanos completamente diferentes y exteriorizamos nuestras emociones de formas completamente diferentes. Ujú. La Yo importancia. tengo uno, y es que en aras de la responsabilidad, es que cuando uno está pasando un duelo, nadie tiene por qué entenderlo aún. O sea, no es que si yo estoy pasando un duelo y mi esposo, como en el caso de Sarita, que Sarita después ya lo entiende y lo cuenta chistoso, nadie tiene por qué entenderlo aún. O sea, Sarita, independientemente de lo que le dijo Camilo en esa época que igual nosotras estábamos hablando, entendió y dijo, pues es que él tampoco tendría por qué entenderme. Entonces, es que no obliguemos a las personas que nos entiendan, sino que nosotros igual veamos nuestro duelo libremente y busquemos ayuda cuando la necesitemos. Súper. Y la última y más importante, siempre, 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 entender que si existen los profesionales, sobre todo en este campo, debemos acudir a ellos, ¿sí? Quitémonos el tabú encima, quitémonos la pena, el que dirán, y en serio acudamos a los profesionales. Jimé, ¿tú tienes algún mensaje para las personas que nos acompañaron hasta este punto? Que se lo permitan sentir, que no repriman, que no se abstengan, que somos humanos, que tenemos que sentirlo y que no está mal, ¿verdad? Y que no están solos y que si les duele el alma, existimos los psicoterapeutas especializados en el tema. Eso es. No, lindo, me gusta ese sí me duele el alma, porque sí el alma duele, y Duele duele mucho. y grita y está bien Sí, que Yo, eso pase. yo le decía, oye, Dios, siento que mi alma está llorando esta mañana. así se siente, ¿cierto? Sí, cuando empecé a extrañar a mi papá, yo decía, siento que mi alma llora en este momento. Y yo decía, ¿será que sí es posible? Pero pues sí, sentía eso. Sí, sí, pongámosle un nombre, externalicemos todo, pongámosle nombre. Cuando uno le pone nombre a las cosas y a las situaciones, se pone uno en un lugar, en un sitio y empieza a tener un rol. Ok, yo creo que deja la puerta completamente abierta este tema, ¿cierto? Y muchos más que surgen a raíz del tema del duelo. Jime, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por destinar el tiempo, de verdad que entendemos que es bien complicado, pero muchas gracias. Chicas, a ustedes también, mil gracias como siempre por su compromiso, su paciencia y su interacción. A todos un abrazo gigante, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Chao, 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 gracias. chao.